Vamos a ver. La palabra que tengo para hoy es con Hebreos, solo son 2 versículos, ya los he tocado, pero vamos a leerlos. Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39. Sí, porque el tiempo se pasa ya. Dice así, 38 y 39, capítulo 10. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, esa palabra la dice el Señor, ahora está hablando el escritor, dice, pero nosotros, está hablando a los hebreos que se convirtieron a Cristo, pero la serie de pruebas que pasaron, porque el enemigo ataca más, parece, y estaban pensando si salir de Cristo y volver otra vez al culto tradicional, ¿no? Y entonces, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Fijaros bien, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí, estos 2 versículos se puede sacar muchos temas muy profundos. Pero yo hoy solo voy a tocar 2 de aquí y 2 palabras, y la mayoría pues ya las conocemos, pero muchas veces es como, por ejemplo, en el caso de mi casa tiene ventanas a los 4 lados, pero cuando miro por una ventana no veo lo que hay por la otra. Entonces a veces un texto que conoces resulta que tiene más perfiles, más ventanas, más ángulos, más profundidad. Y son 2 palabras que están aquí, pero son muy importantes, porque las 2 es de salvación o no salvación. Una de ellas es la palabra justo. ¿Quién es justo? ¿Cómo se llega a ser justo? ¿Cómo debe vivir el justo? ¿Cómo debe perseverar y permanecer hasta el fin el justo? Si te fijas bien, son cosas distintas. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se anda dentro? ¿Cómo se persevera? Y cómo al final pues se recibe. Es interesante. Porque en la Biblia habla de justo, pero con distintos matices. Y eso lo vamos a estar viendo. La otra palabra es alma. Sabemos que el alma es una de las 3 partes en las que está compuesto el ser humano. Porque no solamente es que lo dice ya en Génesis. Tiene un cuerpo, tiene un espíritu que puso y tiene un alma resultante, ¿verdad? Pero aquí habla del alma, ¿de acuerdo? Entonces, también son matices. La mayoría lo sabrá, pero habrá quien que a lo mejor dice, pues no sabía esto. Pero es igual, porque en realidad, al hablar de cómo se consigue uno ser justo delante de Dios, cómo el alma si persevera, porque dice, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, que si tú te apartas de Cristo y no perseveras, pierdes la salvación del alma. Y lo pierdes todo. No solamente es lo que pierdes, porque cuando hablamos de la salvación, de dónde nos ha sacado Dios y dónde nos ha puesto, no solamente es que pierdes esto, es que vuelves a ganarte esto otro. Y no es nada bueno, ¿verdad? Entonces, por eso os digo, también habla de la perseverancia. Nosotros no somos de los que, se van. Somos de los que perseveran. La verdad que el cristiano que verdaderamente persevera, aunque le digan, como dije no hace mucho, un cristiano que está allí dando su vida como el que cantó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y viene un religioso
muy religioso y le dice al oído, ¿estás seguro de que eres salvo? Aunque parezca una palabra cristiana, tú dirás, ese es el enemigo. El verdadero cristiano que dice, nosotros no somos de los que retroceden, no tiene miedo a esas cosas, porque no está pensando en esas cosas, porque es que yo no soy de eso. Para mí, aunque eso existe, es un camino que no es mío, yo tengo el camino en el que Dios me ha puesto. Para mí es sí, amén en todo, ya está, punto. Por eso es que muchas veces uno puede llegar a confundir cuando uno está hablando de esa seguridad y malinterpretar. No, lo que pasa es que yo sé dónde estoy y de ahí no me salgo. Nosotros no somos de los que se salen. Por tanto, es importante ver con qué seguridad alma. Ahora, vamos a hablar del alma. Solo quiero, porque en el texto habla de la preservación, de no perder, ¿verdad? De permanecer, habla del alma. ¿Por qué no habla del espíritu? ¿Por qué no habla del cuerpo? Habla del alma. Pero si os fijáis bien, dice, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Eso es lo que dice uno de los dos versículos. Muy sencillito, ¿verdad? Y sabemos que el ser humano está compuesto por tres partes. Lo sacó de la tierra, le puso el espíritu, le puso alma. Y el apóstol Pablo, a los tesalonicenses, capítulo 5, 23, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, fijaros bien, son tres partes, son distintas, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero habla de que todo eso es todo vuestro ser. Sea guardado irreprensible. Es un solo ser. Fijaros bien, yo un tiempo, porque muchas veces son meditaciones, otras veces consultas, pero otras veces son meditaciones. Hay dos palabras que pueden ser parecidas. Uno es mezclar. Es como que Dios ha hecho en nosotros cuerpo, alma y espíritu. Y luego la otra palabra es fusión. Mezclar y fusión no es lo mismo. Tú puedes mezclar algo y lo desmezclas. Puedes volver a separarlo. Pero nuestra naturaleza con la que Dios nos ha creado, tenemos esas tres partes, pero Dios lo que ha hecho es fusionarlas. La fusión no es aquí, aquí y aquí, es una fusión. De forma que al ser fusionado, si tú tienes un dolor de cabeza o de muelas o tienes un problema, un disgusto que tienes, tu alma está triste. Y si tienes un problema del alma, ves que hasta tu cuerpo se deprime. Está fusionado. No se puede separar. Solo la muerte los separa. Es curioso. Entonces tenemos que saber eso para poder entendernos. Yo muchas veces he dicho, mira, mi mujer y yo somos uno. Pero cuando a ella le duele algo, a mí no me duele. Pero sin embargo, dentro de mí, que soy tres, cuando el uno se resiente de algo, el otro se resiente. Se siente. Participan los tres de esa situación, ¿verdad? Por eso es que el alma está conectada entre cada uno de ellos. Pero en el texto recalca mucho el alma. No dice nuestro ser. Está hablando de una parte de nuestro ser. Y es importante, ¿verdad? Fijaros bien que cuando la muerte se para, es cuando se para, porque muerte no significa, cuando hablamos, Dios habla de muerte y todo esto, no está hablando de dejar de existir. Por eso que muchos cristianos a veces cuando oyen resurrección piensan los cristianos resucitarán. Perdona. Y los malos también resucitarán. Lo dice. Resucitarán con un cuerpo transformado para poder vivir eternamente en el lugar a donde van. No es lo mismo la resurrección, el cuerpo de resurrección de unos y de otros. Un tiempo el Señor pude verlo y en la misma naturaleza puedes verlos. La metamorfosis, ese cambio de oruga a mariposa. Las orugas nocturnas, las mariposas nocturnas,
nacen con una naturaleza distinta, una forma distinta, mientras que las mariposas diurnas tienen otra hermosura y otra belleza, buscan el sol, todo es distinto, ¿verdad? Hasta la misma naturaleza. Pero lo que quiero deciros es que exactamente vemos que la muerte es separación. Aparte de separación de Dios, es separación del lugar que Dios tenía para ti, porque separarte de Dios es separarte también de todas las cosas suyas, ¿no? Entonces, Adán, en su principio, tenía vida eterna. Porque la vida eterna es que no tiene, Dios solo tiene vida eterna en plena, tanto en el pasado como en el futuro. Pero si Dios me da vida eterna, significa que a partir de ahora yo tengo la vida eterna, la vida que no se acaba, ¿verdad? Entonces, él tenía la vida del eterno porque el Espíritu de Dios moraba, porque si te das cuenta, en el Nuevo Testamento sabemos, cosa que no se sabía en el Antiguo, que nosotros hemos sido creados para ser templo de Dios. Y el Espíritu de Dios moraba con el espíritu del hombre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos cómo estas tres partes del ser humano. Ahora pregunto, ¿qué parte de estas tres fue la que pecó? Pensad. Está clara. El alma. Bueno, ¿y por qué no castigó al alma? Porque somos un solo ser. Fijaros que cómo ocurren las cosas. Os digo esto de cómo ocurre la separación, el apartamiento, la condenación, la muerte espiritual, porque la vida que nos regala Dios gratis va a tomar el mismo camino de retorno. Por gracia, porque Dios ha abierto camino, porque el camino estaba cerrado y el camino lo abrió Dios, no el hombre, para que verdaderamente sea por gracia. Entonces te das cuenta que el pecado entra por el alma. Sin embargo, lo que muere en el mismo momento es espiritualmente. Yo siempre he creído y lo creo. De repente se sintió desnudo porque el Espíritu de Dios salió de él. Estaba muerto. Porque el espíritu del hombre no tiene vida propia. Porque dice de Jesús, él creó todas las cosas y las sostiene. ¿Verdad? Entonces dice, pecó el alma, pero lo primero que se notó es en el espíritu espiritualmente. A continuación, el alma quedó corrompida. Ya todo lo ve distorsionado. Dios es el culpable. Es la forma de vida. El pecado entró en él y moró en él. Y más tarde, la consecuencia fue ¿cómo te diría yo? Se fue el ser humano, el cuerpo, fue deteriorando. Pero es que, fijaros, porque ya se lo dijo, que ocurrió 900 años, no importa. La consecuencia, el pecado entra en el alma, pero como es un todo ser, empieza por una muerte espiritual, por una corrupción del alma y a continuación con el cuerpo queda condenado porque está unido al alma que es a ese ser. Fijaros como dice Génesis 3:19, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la muerte física. Cuando no es cuando el Espíritu de Dios se separa del Espíritu del hombre, eso es muerte espiritual. Luego, cuando el espíritu y el alma del hombre se separa del cuerpo, esa es la muerte física. Pero siempre habla de separación. Lo peor no es eso. Lo peor es la condenación. Es la condenación. Porque pierdes la presencia de Dios. El lugar donde Dios te quería poner te saca, igual como lo sacó del Edén, es sacado del reino de Dios. Y como no hay sitio, Dios creó un sitio, porque no va a ponerlos, no existe dentro del reino de Dios una cárcel y todas esas cosas, ¿no? No quieren estar con Dios, tampoco quieren sus beneficios. ¿Entiendes? ¿No? Entonces Dios creó un lugar para ellos.
No es que Dios quiera eso, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero en Juan 3:16 y siguiente vemos que hay quienes aman más las tinieblas que la luz. Entonces estos han decidido no querer, rechazan, entonces Dios los pone en ese lugar tal como dice Jesús en el Evangelio. Entonces, siguiendo con el tema del alma, Hebreos, que hemos leído, versículo 39, si no somos nosotros los que tienen fe para preservación del alma. Pero cuando hablamos de preservación del alma es que tiene que haber pasado algo. Porque la Biblia dice que todos están condenados. Y ahora está hablando a unos que tienen la salvación. Es porque tiene que haber habido un tránsito. Y precisamente, aunque no lo dice, está diciendo, oye, que os ha sacado de esto y tenéis esto. No volváis a perderlo. Porque hay muchas cosas que a lo mejor no las dice, pero las dice. Se entienden. Hay profundidad detrás de ellas. Fijaros bien. Esto que está diciendo a estos que lo tienen, dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ha habido un momento en el que han sido transportados, como dice Colosenses, por la sangre de Jesucristo, por la fe en Él, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso es que hemos visto que este alma, como el alma, porque estamos hablando del alma, como el alma que estaba condenada y arrastra la consecuencia al espíritu y al cuerpo, como ésta pasa a tener la salvación, ¿verdad? ¿Cómo se entra en la salvación? Si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, ponga atención. No es un dicho, en ello te va la vida y la muerte. Es una realidad. Pon atención que en ello te va la vida y la muerte. Y una vez entras dentro, ¿cómo se vive dentro? Aquí habla cómo se tiene que vivir. Tienes que permanecer. Dice, el alma que retrocediere no agradará a mi alma. O sea, y luego también habla, pero nosotros no perdemos lo que nos ha dado Dios. Aunque existe la posibilidad, no existe la posibilidad, el verdadero. El que sabe de dónde le ha sacado, como hoy hemos oído oraciones, no vuelve atrás. Pero no vuelve porque él sea prepotente. Porque esa persona no confía en sí mismo. Ha aprendido a decepcionarte como Pedro en el patio. Señor, tú sabes todas las cosas. Yo no soy lo que me pensaba. Tú me conoces, ¿verdad? Y tú lo sabes todo. Y yo ahora confío en tu poder. Le dijo a Pablo, no, es que yo quiero que seas débil, para que no confíes tú en tu poder. Tu fe esté puesta en mí. Yo estoy contigo. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, fijaros bien, ¿cómo empieza el camino de retorno? Porque estos, a los que está escribiendo estos versículos, son personas que han entrado de retorno al lugar de donde salieron, pero porque Dios ha abierto una puerta, ¿de acuerdo? Entonces es importante porque es todo lo mismo de forma inversa. Como ocurrió este alejamiento, estaban alejados. Dice, ¿qué tiene que hacer el alma? ¿Qué tiene que hacer? Digo, no voy a hablar con tu cuerpo. Hay quienes hablan con su mano, se ponen en un espejo, eres la maravilla del mundo, y así se levantan el ánimo, como si eso fuera el cristianismo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué harán los feos? Señor, qué desgracia me ha caído. No, perdóname. Dice, en la resurrección, Dios dará como Él quiere. A lo mejor la guapa es fea. No, allí no hay feos, allí no hay feos. No existe, allí no hay feos. Todos, dice Juan, seremos como Cristo, hermoso y maravilloso. Pero es un camino de retorno, ¿ve? Entonces, ¿cómo se retorna? ¿Cómo se entra en Cristo? ¿Tienes que hacer algo? Lo dice. Primeramente, y este es importante porque Pablo dice, la fe, para poder creer, viene por el oír. Y esta mañana me ha dolido mucho esta palabra. Me ha dolido mucho.
Porque aquí está hablando de condenados a los que Dios les abre la puerta de la salvación. Pero si no oyen, por eso, hermanos, la buena noticia, oír, hay que oír. Y para oír tienen que darles, que luego hagan lo que quieran. Pero hay que dar la buena noticia a través de Cristo Jesús, de parte de Dios, que Él ha hecho lo más importante. Fijaros lo importante que es la buena noticia. La fe del alma es donde se inicia. El alma que precisamente, como había pasado, ¿cómo te diría? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué hizo el alma? ¿Qué hizo Adán? ¿Dejó de creer en Dios? ¿Creyó a la serpiente? Sintió, Dios me ha engañado. Y además, incluso después del pecado, aún seguía pensando, tú todo lo que estás haciendo es para mi mal. Me diste esta mujer. Está desvariando. Entonces, fijaros bien que fue porque dejó de creer en Dios. Y al dejar de creer en Dios y creer al enemigo, o sea, el problema no es que creyera al enemigo, es que no puedes tener dos señores. Es que dejó de creer en Dios y pecó contra Dios, cosa que le había dicho, yo no quiero este mal para ti. Pero si tú a mí me rechazas, yo no voy a seguir. Eso es un divorcio espiritual lo que allí ocurrió. Fue el hombre quien se divorció de esta situación. Pero fíjate bien, el alma, si cree a Dios y se arrepiente, es el camino que Dios ha abierto. Como la parábola del hijo pródigo. Dios está allí siempre. Todos están condenados, la palabra lo dice bien claro, veremos ahora por ahí los versículos, ¿verdad? El espíritu, fíjate que es inverso. Cuando el alma, porque hay una palabra que le viene, Dios le dio palabra. De esto puedes comer, pero de esto no. Hay una palabra. Todo esto. Entonces, el alma dejó de creer en Dios. ¿Porque le engañaron? Sí, pero dejó de creer. Y entonces murió espiritualmente. Fijaros bien, cuando la persona cree en Dios y acepta a Dios, la puerta abierta es cree en mí y vuelve a mí. Te ha abierto una puerta para poder salir del reino de las tinieblas y de la condenación para pasar a tu Creador, a tu Señor, al que ama tu vida. El mensaje del Evangelio es, y yo he dado la vida por ti, ¿cómo vas a dudar? Te vuelvo a dar lo que perdiste y más. Porque Adán no estaba destinado a sentarse en el trono con Cristo, que a los redimidos les da mucho más. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú crees? Cuando tu alma cree, cuando tu alma acepta, ¿empieza por dónde? Por el Espíritu. Lo primero, antes de la renovación, lo último que se corrompió y murió fue el cuerpo. Y lo último en lo que seremos transformados será en el cuerpo. Pero sabemos que será transformado. Pero lo que pasa dentro de mi alma, empiezo a notarlo en el Espíritu. Porque dice, somos transformados de gloria en gloria. Fíjate, la vida del Espíritu, Dios pone su Espíritu. Y como consecuencia de poner el Espíritu empieza a transformar el alma. Fíjate bien, el mismo proceso. Dios quiere, por eso en este texto habla del alma. Es cierto que está asociado y todo lo demás está unido, pero entonces te das cuenta que cuando tu alma cree a Dios, se arrepiente. Me equivoqué. Yo a veces cuando oro me pongo en la piel de Adán como si hubiera sido yo el que lo ha hecho. Me equivoqué. No había camino y me ha abierto uno. Por fe en ti. Pero no solo tengo fe en ti,
sino que vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Y sé que está como un padre esperando. Y mi hijo estaba muerto. ¿Verdad? Entonces, fíjate bien que luego el espíritu empieza a transformar el alma corrompida. Dice 2 Corintios 3:18, texto que conocemos todos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿No ves que es descorrer el camino inverso? El alma pecó, el espíritu murió, por el espíritu separación murió, y luego fue el cuerpo. Ahora es aquí, el alma cree, acepta a Dios, el espíritu de Dios viene a ti y ya tienes la vida. A veces, en vez de decir vida eterna, yo digo la vida del eterno. Porque si se dijera así, muchos lo entenderían mejor. La vida del eterno es la vida de Dios. Es eterna, pero es con todo lo que lleva de Dios. Su gloria, su amor, su gozo, todo. Es la vida del eterno eternamente. Es hermoso. Entonces vemos que sí, Dios finalmente también transformará, unos resucitará y otros transformará el cuerpo, en sentido inverso, pero mucho más todavía de lo que había sido. Por eso es que en Hebreos, capítulo 10, 38 y 39, está hablando a los que ya están dentro. No a los que están fuera, está hablando a los que ya están dentro. Por tanto, he querido hacer ese sentido inverso para que veáis que, aunque no entendamos a veces las cosas y el Evangelio, dice Pablo, el Evangelio es la sabiduría de Dios. Como Dios, qué fácil. No te está pidiendo que hagas tanto de aquí, no te está pidiendo, cree en mí. Y te ha abierto camino para que puedas volver. Para que puedas volver. Y el mismo Jesús habla de Satanás y dice, sí, él es el hombre fuerte. Pero yo he venido y yo soy más fuerte. Aleluya. Yo he venido y yo soy más fuerte. ¿Verdad? Entonces vemos que aquí, Hebreos, a los que ya están dentro. Estos que están dentro tienen que hacer dos cosas, dice el texto. Una es no retroceder y la otra es permanecer y perseverar para no perder, ¿verdad? Se enfoca en el alma. Mucha importancia le está dando el alma. Y yo creo que deberíamos. El alma se asocia al corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. El alma siempre está distraída. El alma mira por los ojos. Nunca se cansa el ojo de mirar o de hablar. El alma tiene, con la corrupción, hay cosas que le gustan, que no le gustan a Dios, pero está siempre ahí, ¿verdad? Por eso es necesario mi alma y mi corazón ponerlo y someterlo al Señor, ¿verdad? Y en resumen, esta parte del alma. El problema original, el pecado comenzó por el alma, murió espiritualmente y posteriormente arruinó también su cuerpo, el cual se murió y se separó. La solución divina, por fe. Cree en mí, arrepiéntete y vuelve a mí. Lo que yo te digo y lo que yo te mando, mis deseos todos son para bien. Y tengo un propósito que tú ahora no puedes comprender, más alto que los cielos. Pero al menos cree en mí. Aunque no entiendas, no dudes nunca del que mandó a su hijo a morir por ti. Por eso es, y la respuesta del alma es importante. ¿Cómo responde el alma? Con obra, ¿cómo responde? Creyendo, aceptando y permaneciendo. No te salgas. Si te sales te pasará todo esto. Pero es que yo no soy de los que se salen. Por tanto, yo no pierdo el gozo, no tengo temor, sino que vivo con toda esa paz. ¿Vale? El justo. Dice, mas el justo vivirá por fe. En realidad, no es lo mismo alma que justo. Porque el alma habla de la naturaleza.
Mientras que el justo está hablando del carácter o de los que hace, de las obras que hace. Pero tiene los mismos recorridos. Adán dejó de ser justo. Y como dejó de ser justo, lo dice la palabra, no hay justo ni aun uno, dice Pablo a los romanos. A consecuencia del pecado, todos han muerto, todos están condenados. Dice, no hay justo ni aun uno. Y eso también lo dice en los Salmos el profeta. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 3:23 en el mismo dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, si hemos aclarado de que el pecado apartó, pero Dios, como hemos llegado ahí, entonces ahora está hablando de justo. Y entonces quiero tocar esta palabra porque muchas veces la leemos y no la entendemos. Uno puede entender el justo por la fe vivirá, es como por ejemplo, Dios me ha salvado, ahora ya soy justo delante de Dios. Escucha una cosa, ningún justo, el que no sea justo no puede entrar en el reino de los cielos. Y ninguno va a entrar con su propia justicia. Seamos humildes y agradecidos. Es como si nuestro vestido sucio, pecaminoso y condenado, lleno de pecado, el Señor le dio en el Edén unas pieles. Tu vestido no sirve, fuera. Yo te voy a dar mi justicia, la de Cristo. Dios te mira y dice, este es justo. Entonces, cuando hablamos de justo, ¿cómo lo entendemos? Yo te voy a dar desde varias ventanas o varias pinceladas, me parece que lo voy a hacer a 500 por hora, no a 100 por hora. El justo, vemos aquí que no hay justo por naturaleza. Ahora en nuestra condición no hay justo, todos están, aparte de que están condenados, todos hacen mal, todos pecan. No hay justo por obras. Por las obras no hay justos. Por méritos, es que yo soy judío de la línea de Abraham, ya, no, de la línea de Caín. Venga, no. Solo se puede llegar a ser justos por la fe en lo que Dios ha dicho en el Evangelio de Dios. Vale, hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, fijaros bien. El justo, porque está hablando a uno que no era justo, pero por Cristo y por la fe en él ha sido puesto en posición de justo delante de Dios. Está diciendo Hebreos que si se aparta, deja de ser justo. Y entra al terreno y en la condición de muerte. Entonces, mirándolo así, de esta manera, pues es para tenerlo en cuenta. Pero veréis que cuando... Y yo esto lo hablo porque tengo que hablarlo, porque yo creo que, como, no sé, vosotros cada uno sabrá. Yo no soy de los que vuelven atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No me preocupa. Yo estoy dentro de la casa de Rahab. Fuera están cayéndose los muros. ¿Tú crees que yo voy a pensar salir fuera? Cuando este mundo se está destruyendo, todo está... Y el único que permanece son los que están dentro de la casa, que es Cristo. ¿Tú crees? Que no te engañe el enemigo. Nosotros no somos de los que retroceden. La palabra alma y justo tiene los mismos recorridos. Fijaros que dice esto, lo hemos leído, no hay justo ni aun uno, todos han pecado, es una asociación. Eso lo dice capítulo 3 de Romanos, el versículo 10 y el versículo 23. Uno habla que no hay justo y el otro dice todos hemos pecado, lo está asociando. Por la ley ninguno se justifica delante de Dios. En fin, el hombre ha sido un pecador, ¿cómo pasa a ser justo? Es lo mismo que antes, es el mismo recorrido. Pero te lo he sacado porque aquí habla de unos matices, ¿verdad? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aquí está hablando que los no justos pueden pasar a ser justos si Dios los justifica. Y para que yo te declare justo, tienes que reconocer tu pecado, tienes que arrepentirte y tienes que creer
en que tus pecados los va a pagar el Cordero que yo te he regalado. Y entonces no solamente te vistes de justo, sino es que Dios te ve justo, porque ya no tienes pecado. Ese es el camino. El justo ha de vivir por fe. Fijaros bien. Lo primero, paso rapidito, el justo nace, no era justo, y nace como justo, ha pasado de justo a justo por la fe. Ya estás en la posición de justo, aquí está hablando a los justos. Pero también hay otros versículos, como el versículo 38, donde ya no es cómo uno pasa o entra a ser justo, sino que ahora va a hablar de cómo tiene que vivir el justo. ¿Cómo tiene que vivir el justo? Porque muchas veces confundimos, ¿no? Y dice, Hebreos, el justo vivirá por fe. Porque hay el texto de Habacuc y otro sitio de Romanos, que la carga recae. El justo por la fe, este tiene vida, vivirá. Consigue ser justo por la fe. Pero es que aquí está hablando dice, el justo no por la fe vivirá, sino que vivirá por fe. Está hablando el justo, el que Dios ha declarado justo y ha entrado y es justo, ahora ese justo tiene que vivir por fe. No solo entra por fe, toda su vida ha de ser una vida de fe. Dice, y si no es así, no le agrada. Fíjate bien, si tú eres justo, vivirás por fe. Tu caminar diario hasta el fin será por fe. Si no es así, no agrada al Señor. Quiere que confíes en Él. No solamente yo, Señor, creo el Evangelio, me arrepiento y entro. No, Dios quiere que confíes y creas en Él todos los días. El justo vive por fe. ¿Verdad? Por eso es que dice, y el que tiene esta fe no retrocede. Es la demostración de la fe. El que tiene esta fe verdadera, tantos hombres del Antiguo Testamento que han muerto confiando en el Señor, me da lo mismo, yo confío en Dios. El que es verdadero confía en Dios, no está mirando lo que pierde, está mirando lo que gana. Por eso, y vale, el justo ¿cómo tiene que vivir? Por fe, confiando en Dios. Pero, y mientras está viviendo, ¿a qué se dedique al justo? ¿La Biblia dice algo? Dice sí. El justo tiene que practicar durante toda su vida, no solamente la fe en Dios, sino la justicia. El justo por fe, además. Fíjate bien que es por fe que yo hago justicia. Fíjate que en el caso de Jesús, resulta que era sábado y había una situación y Jesús ve que estaban mirando a ver si hacía un bien, una sanidad para condenarlo. Y Jesús les pregunta, ¿es justo? ¿Es lícito? Lícito significa de legal. ¿Es justo en sábado hacer el bien o hacer el mal? Como diciendo, la ley, ya que estás hablando del sábado, si el sábado te permite hacer algo en sábado, significa que lo puedes hacer el lunes, el martes, el domingo. No hay ley para el bien. ¿Es justo hacer el bien o hacer el mal? De otra forma, está diciendo, si yo puedo hacer este bien, porque esto es justo delante de Dios, y no lo hago, estoy haciendo el mal. Es muy profundo. Es un listón tan alto que yo digo, Dios mío, no doy. Pero el Espíritu Santo nos va tratando. Porque verdaderamente lo que dice Jesús es fuerte. O sea, la vida del justo, porque lo dice la palabra, hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. La vida del justo no solamente entra por fe, vive por fe y obra por fe. ¿Qué hace? Obras justas, ¿verdad? El Espíritu Santo te mueve a hacerlas también, ¿verdad? Esto está bien. Entonces,
Mas el justo primeramente, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí no está hablando de la justicia para entrar, aquí está hablando a los que ya son. Las obras de justicia es vivir de forma como a Dios agrada. Ya no solamente es que vivo por fe, sino que además vivo agradando a Dios. O sea, fíjate, yo entro por fe, yo vivo por fe y yo ando en la palabra de Dios. Hablo obras de justicia. Por eso es que Dios nos declara justos a los pecadores por fe. El justo vive cada día por fe. El justo no retrocede. El justo practica por obras de justicia. Porque somos hechura suya. Fijaros, esta palabra está hablando de nuestro proceder. Porque somos, y resume un poco todo. Dice, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nada más tienes que mirar a Jesús, cómo son la vida del justo. La verdad es que mirar a Jesús es el justo que nunca ha pecado. Pero ¿a quién miras tú? ¿Conoces algún pecador que te pueda ser de ejemplo, que él mismo te ha dicho? Sé ejemplo como yo busco ser ejemplo de Cristo. Él no se pone de ejemplo, sino de ejemplo en cómo yo quiero ser como Jesús. Ahí yo veo que hay Pablo. Fijaros bien las cosas que habla Pablo en distintos versículos. En uno dice que él vive en Cristo. Gálatas 2:20. Vive para Cristo. Segunda de Corintios 5:15. Vive por Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Vive con Cristo. Me da lo mismo si muero o no muero, como estoy en Cristo. Vive como Cristo. Porque él no es él vive, él se esfuerza. Aprender de mí, yo quiero vivir como Cristo. Lo he tomado como una forma de vida porque es la que Dios quiere. Ha querido tener muchos hijos como su Hijo y el Espíritu Santo. Y muere en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Toda la vida del justo está centrada en Cristo, ¿verdad? Por eso es muy importante, forma de resumir, que la vida del justo es una vida en Cristo, por Cristo, para Cristo y hacia Cristo. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. El título, que me lo he saltado, que le he puesto a este tema, la vida del justo consiste en permanecer en Cristo. La vida del justo, no te complique la vida, consiste en permanecer en Cristo. Y en vez de leeros después, porque sabes que me gusta terminar con una bendición. Ya os voy a dar la bendición de forma que luego cantamos una canción y oramos, pero ya os la he dado porque quiero daros una explicación. Cuando estamos leyendo el Apocalipsis 7:9, ¿quién puede leerlo? Es un versículo solo. 7:9. Apocalipsis 7:9. Hay alguien que no se olvidó del móvil, porque yo lo he oído mucho. Ahí está. Sí, léelo, venga, va. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hemos visto el camino del justo. Cómo se entra, cómo se vive, qué se hace y la esperanza que tiene. ¿Quiénes son estos? Los justos.
los que no se han salido del lugar que tenían que estar, los justos. Pero fíjate, porque estas palabras, no voy a analizar todo, solo quiero que miréis una cosa. Allí están con palmas en las manos. Así a primera vista tú dices, wow, con palmas en las manos es una palma en cada mano. No. Está hablando de comunidad. Está hablando de una gran multitud. Está hablando de su iglesia. Todos tienen palmas en las manos. No en las dos manos, todos tienen. No hay ninguno. ¿Saben lo que significa esto? Las palmas, porque incluso está en el Antiguo Testamento, era la forma como se recibía al gran rey. Y es como se celebraba su victoria, que nos libra del enemigo. Pero nosotros somos los que permanecen, no los que dijeron al rey grande y una semana después, unos días después, lo maldijeron y lo condenaron. Los que sí son de verdad, tienen palmas, reconocen que Él es el rey de todos ellos. Reconocen que Él los ha librado del enemigo. Reconocen la victoria de Jesús. Ahí ya no hay temor. Si cuando los libró Dios de Egipto y pasaron el mar, allí se cerró aquello. La liberación, celebran también la liberación, donde Dios, el Rey, lo ha liberado con fuerza y con poder del enemigo. Si aquello fue grandioso, incluso el canto de Moisés, cantó Moisés con los varones y María con las mujeres. Y aquí están celebrando, este es el gran rey, que me ha librado del enemigo. Celebramos la victoria y hay fiesta. ¿Cómo será aquella fiesta, hermanos? ¿Cómo será aquella fiesta? Porque luego en otro sitio y dice, y dirán amén. ¿Quiénes son los que están allí con palmas poniendo sus coronas? ¿Y quiénes son? Habla de los ángeles que están alrededor de él. Dicen amén a lo que está haciendo la iglesia. Amén. Está reconociendo a su rey. Por eso, hermanos, esto llegará. Yo ya le he dicho el otro día a mi mujer, porque así me está pasando y con esto termino. Tengo allí, en la estufa de leña, ha venido ya un poquito más el calor y tengo allí leña que ya no he puesto ni la voy a encender. Digo, tengo que bajarla, digo, y la voy a guardar porque dentro de poco tengo que poner la estufa. Todo llega más rápido de lo que te piensas. Y esto llegará. Hermanos, que el Señor os bendiga.